aplicación. Hoy vamos a trabajar en nuestra videoconferencia las aplicaciones hacia máximos y mínimos, prueba de la primera derivada. Bueno, entonces vamos a trabajar aplicaciones, máximos y mínimos. Entonces, en máximos y mínimos vamos a usar el primer teorema, que es el teorema para la prueba de la primera derivada. ¿Listo? Entonces, en las diapositivas que les preparé, aquí yo tengo el enunciado del teorema. Dice, máximos y mínimos, prueba de la primera derivada, está copiado tal cual de nuestro libro guía del cálculo de Stewart. Dice, suponga que C es un punto crítico. ¿Qué es que sea un punto crítico? Que si yo hallo la primera derivada, esta primera derivada evaluada en ese punto C me va a dar igual a 0. Entonces los puntos críticos son aquellos puntos que hacen que la primera derivada en esos puntos me dé 0. Entonces voy a suponer que existe un punto C, punto crítico, de una función. Esa función es una función continua. Entonces, vamos a mirar qué se puede concluir. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa en C o alrededor de C, también se puede decir, entonces tenemos un máximo, local. Acá estamos. Tenemos un máximo local en C. Si la primera derivada cambia de negativa a positiva en C, entonces tenemos un mínimo local en C. Entonces voy a trabajar con ustedes esta primera, que es la aplicación a la primera, la aplicación de máximos y mínimos usando la primera derivada. Ahora dice acá, si no cambia de signo en C, es decir, si no hay un cambio de positivo a negativo o de negativo a positivo, entonces no tenemos ni máximo ni mínimo. Es decir, esta es otra forma de decir, vamos a tener posiblemente un punto de inflexión. Este es para mínimo, que debe ir de menos a más. Y este, que es para máximo, va de más a menos. Entonces vamos a mirar cómo se aplica esto de la prueba de la primera derivada. Les voy a mostrarles una fotico para que veamos cómo se aplica eso de la prueba de la primera derivada. Tomar aquí una fotico sin diapositivas para observar.
Vamos a observar acá. Entonces, debo tener un punto crítico. Ese punto crítico, es decir, donde la derivada me da 0, es este. F' en C me da 0. Entonces ya tengo el punto crítico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cómo se comporta la derivada alrededor de C. Entonces tomo un valor antes de C, es decir, un valor en este intervalo, en el intervalo AC, y miro cómo es la derivada. Recuerden que en la primera videoconferencia de derivadas recordamos la definición de la derivada del video que les pedí que mirara, que decía que la derivada es la pendiente, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Entonces observen acá, esta recta es una recta tangente a la curva en este punto dado. Miren cómo es la pendiente, está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Y miren, después de C, en el intervalo CB, toman un valor, hallan la derivada en ese valor y observan que me da la pendiente de la recta tangente a esa curva que me da negativo. Como hay un cambio de signo que va de más a menos, tenemos un valor máximo en ese punto crítico. Ese punto crítico, ¿cómo se encuentra el valor máximo? Como está aquí indicado, ustedes cogen el valor del punto crítico, ya quieren ver el valor máximo, y hallan su imagen, y esas son las coordenadas del punto máximo. Me vuelvo un momentico acá, dice, si F' cambia, F' es la derivada de positiva a negativa en C, entonces tenemos un máximo local, que es lo que estamos viendo acá. Ahora, para mínimo, si F' cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Entonces veamos la gráfica, C es el punto crítico, antes de C, evaluado en la derivada, tengo un valor negativo, después de C, evaluado en la derivada, tengo un valor positivo. Como hay un cambio de signo de menos a más, tenemos un mínimo. Y nos dice, por último, si no cambia de signo, no hubo cambio de signo alrededor de C, es decir, en la derivada, es decir, si yo lo tengo positivo, tanto a izquierda como a derecha se mantiene positivo, o si lo tengo negativo, tanto izquierda como derecha se mantiene negativo, no hay ni un máximo ni un mínimo. Normalmente cuando pasa esto, hablamos de que tenemos puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto simplemente donde cambia la curvatura de la gráfica, pero no me está configurando ningún máximo ni ningún mínimo. ¿Está entendido hasta el momento el teorema? Para ya mirar pues una aplicación donde realmente lo usemos. Recuerden que con los chulitos me pueden decir si sí o no. Bueno, entonces, a ver que todos lo entendieron. Vamos a ver si con la aplicación lo entendemos todos. ¿Listo? Entonces voy a pasar acá a una nueva diapositiva. Entonces vamos a tomar la siguiente aplicación que yo les preparé. Un momentico, ya les pego la foto de la diapositiva que preparé para ustedes. Entonces dice acá, aplicación máximos y mínimos, prueba de la primera derivada. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, hallamos los puntos críticos de la función f de x igual a x al, hallemos los máximos y mínimos de la función x al cubo menos 3x más 2. Entonces,
Lo primero que toca hacer es hallar los puntos críticos. Me devuelvo un momentico. ¿Por qué? Porque es que el teorema arranca suponiendo que hay un punto, mínimo un punto crítico. ¿Y cómo identifico el punto crítico? Derivando la función, igualándola al cero. Y ese valor c que haga que la derivada de esa función me dé cero es el llamado punto crítico. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la función x al cubo menos 3x más 2 y la derivamos. Al derivarla, ¿qué obtenemos? 3x más 2 menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar los puntos críticos me toca coger la derivada e igualarla a 0. Una vez la iguale a 0, pues miro que me dio de derivada. 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Y qué hago? Despejo esos valores. 3x al cuadrado menos 3 igual a 0 nos da dos puntos críticos. Los puntos críticos están acá. El primer punto llamé x1 menos 1 y el segundo llamé x2 igual a 1. A ver, de acá, voy a poner aquí un asterisco. Voy a recordar el proceso algebraico. Entonces, para ese asterisco, el proceso algebraico 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Esto se puede resolver de dos maneras, entonces queda 3x al cuadrado igual a 3 aplicando el inverso aditivo. Me queda x al cuadrado igual a 3 tercios aplicando el inverso multiplicativo, que esto simplificado es 1. Entonces me queda que x al cuadrado es igual a 1, por lo tanto si yo aplico la raíz cuadrada, tanto a izquierda como a derecha, me queda x es igual a más o menos raíz cuadrada de 1, 1. Recuerden que la raíz cuadrada siempre nos arroja dos valores, 1 y menos 1. Entonces por eso obtuve los puntos críticos que aquí les señalé. Entonces, lo primero, hallar los puntos críticos. Estos van a ser los sospechosos a ser máximos o mínimos, los candidatos. Entonces, yo voy a mirar, determinar el signo de la derivada para clasificar los puntos críticos. Eso es lo segundo que hacemos. ¿Por qué? Me devuelvo un poquito. Recordemos que aquí todas estas conclusiones que tenemos van con el signo de la derivada, es decir, si hay un cambio de positivo a negativo para el caso del máximo, o si hay un cambio de negativo a positivo para el caso del mínimo. Kelly, eso sí es esto es un resultado de las raíces cuadradas. Toda raíz cuadrada o toda raíz de índice impar, en cuanto al valor, siempre va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. Si quieres revisar. Si yo digo que la raíz cuadrada de 1 es menos 1, verifica, menos 1 por menos 1, pues da 1, porque menos por menos da más. Y la otra 1 por 1, 1. Entonces siempre las raíces cuadradas van a darme dos valores. Ahora, recuerden que una cosa, es la raíz cuadrada y otra cosa es la función raíz cuadrada, ¿no? En eso les dejé claro. Me modifico la imagen. La función raíz cuadrada no puede tener dos valores, entonces ustedes escogen 1 o menos 1. Bueno, Nergy, no hay problema. Bueno, Nergy está manifestando que pues tiene que retirarse. Igual, Nergy queda grabada la videoconferencia, entonces la puedes revisar, yo creo que ya mañana. ¿Listo? Ahora, la otra manera, ya que pregunta Kelly, la otra manera esta es una manera de resolverlo. La otra manera es aplicando procesos de factorización. 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Aquí yo puedo decir factor común es x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Factor común es 3, que multiplica x al cuadrado menos 1. Esta es una llamada diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados?
con sus raíces cuadradas sumadas y restadas. Entonces es x menos 1 por x más 1 igual a 0. ¿Cuál es la manera de que esto me dé 0? Que esta x valga 1, positivo. ¿Y cuál es la manera para que esta x de acá haga que ese factor me dé 0? Entonces que esta x valga menos 1. ¿Listo? Ok. Entonces, seguimos acá. Claro, esto es una ecuación y la ecuación ustedes tienen que despejarla para hallar cuáles son los puntos críticos. Y ahí, pues, con más B se verifica pues, lo que ustedes aprendieron en matemáticas básicas. Todo lo de manejo de ecuaciones. Entonces, este es lo primero, este es lo segundo. Ya teniendo quiénes son los puntos críticos, usted los organiza, no importa quién le salió de primeras o de últimas, usted los organiza en el orden de la recta real. Por eso primero llamé punto crítico x1 igual a menos 1 y segundo punto crítico igual a 1. Entonces aquí ubiqué menos 1 en la recta y aquí 1. Hice un cuadrito para poder verificar más fácilmente todo. Entonces, ¿qué pasa? Miro alrededor de menos 1, voy a empezar con este primero. Alrededor de menos 1 tengo dos intervalos. De menos infinito a menos 1 a la izquierda y a la derecha sería de menos 1 a 1 porque tengo otro punto crítico, que es el 1. Entonces voy a trabajar primero con este intervalo. Entonces entre menos infinito y menos 1 yo tomo un valor para revisar cómo se comporta en la primera derivada. ¿Qué valor tomé? Tomé menos 2. Ustedes pudieron tomar menos 3, menos 4, menos 1.5. Pues yo tomé menos 2 porque es un valor que no es muy grande y es muy fácil de trabajar en las operaciones. Entonces, ese valor, miren cómo se está trabajando en la primera derivada, pues yo lo voy a reemplazar en la primera derivada. ¿Cuál fue la primera derivada que nos dio? Es 3x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Ahí. La voy a más bien a dejar con una línea recta para que se vea mucho mejor. Entonces, donde dice x, reemplazo por menos 2, quedaría menos 2, dice 3 por menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado, porque primero hay que elevar al cuadrado. Menos 3, entonces, f de la segunda derivada, perdón, f' de menos 2, o la derivada de menos 2, que nos dio menos 2 al cuadrado, 4, por 3, 12, menos 3, 9. Más allá del valor, a mí qué es lo que me interesa, el signo. Hay un signo positivo. Después de menos 1, entonces antes de menos 1, al evaluarlo en la primera derivada tengo un signo positivo. Después de menos 1, al evaluarlo en la primera derivada, vamos a ver qué signo tiene. Entonces después de menos 1, yo pude haber dicho de menos 1 a infinito. Pero ¿por qué no tomé el intervalo de menos 1 a infinito, sino desde menos 1 a 1? ¿Por qué? Porque tengo otro punto crítico que es 1. Entonces me toca mirarlo después de menos 1 y antes del otro punto crítico que está estipulado acá en nuestro trabajo. Entonces, mire un valor entre menos 1 y 1 para evaluar en la primera derivada. Entonces es un valor cualquiera, al igual que el anterior. ¿Cuál valor voy a mirar? Pues a mí me pareció mucho más fácil mirar para 0. Entonces, la primera derivada en 0. Entonces reemplazo en esa primera derivada el 0. Entonces la primera derivada me da 3 por x al cuadrado. Entonces en vez de x al cuadrado sería 3 por 0 al cuadrado. Menos 3 la otra parte. Entonces esto me da 0. Menos 3 me da menos 3. Y lo mismo que en el anterior. ¿Qué es importante? El signo. El signo es negativo. Negativo. Entonces, ahora voy a mirar para menos 1.
me devuelvo. Hubo un cambio de signo, de más a menos. Entonces me devuelvo al teorema de la primera derivada, de más a menos. Mírenlo aquí, ese está en el primero. Si cambia de positiva a negativa, entonces vamos a tener un máximo local en C. C es el punto crítico. Entonces en menos 1 voy a tener acá, un máximo. Más bien lo escribo arriba, más fácil. Aquí ya hay para menos 1 un máximo de acuerdo al a la prueba de la primera derivada. Ahora con 1. Vamos con 1. Se revisa un valor antes. Ya revisamos 0, pues ya tengo que antes de 1 va signo negativo. Ya no tengo que revisar otro. Pero si usted quiere revisar otro, pues lo puede hacer. ¿Entre quién? En el intervalo menos 1, 1. No se puede extender hasta muy atrás porque antes hay otro punto crítico. Entonces ya sabemos que está negativo. Y ahora me falta mirarlo adelante de 1, es decir, en el intervalo de 1 a infinito. Lo mismo, escoge cualquier valor para evaluar entre 1 a infinito. Yo escogí 2 por la facilidad de hacer las cuentas, pero ustedes pueden escoger el que quieran, un millón. Pueden coger 1.5, ¿sí? Pero pues 2 es un número que es fácil para hacer las cuentas. Entonces dice, lo evaluamos en la primera derivada. 3 por x al cuadrado, en este caso es 2. Entonces 3 por 2 al cuadrado menos 3. Evaluando esto, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 da 9. Y igual que en lo anterior, que es lo importante, el signo. Entonces para 1 tenemos un cambio de signo de menos a más. Entonces me voy a devolver acá. Dice, si f' cambia de negativo a positivo, entonces tenemos un mínimo local en ese punto crítico C. Entonces en 1 vamos a tener un mínimo local. ¿Listo? Y ahorita cuando hagamos la gráfica se van a dar cuenta por qué se habla de mínimo local. Porque no es que realmente sea el mínimo total de la función, ni este sea el máximo total de la función, sino que tiene una parte de la gráfica donde se crea como una cresta o un valle, perdón, y se puede visualizar un máximo y un mínimo. Sigo con la diapositiva. Voy a pegarles acá la foto. Aplicación, máximos y mínimos, prueba de la primera derivada, seguimos con la función. La función a la que le estamos hallando los máximos y los mínimos, esa es la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Luego, ¿qué se hace? El tercer paso, miren que estoy dándoles además como casi que una receta de cocina, ¿cierto? Primero hallamos los puntos críticos de la función. Segundo, determinamos el signo de la derivada para clasificar los puntos críticos. Y tercero, ahora sí, con los resultados obtenidos anteriormente, aplicamos la prueba de la primera derivada. Entonces, lo que les dije anteriormente, pues ya lo escribo formalmente. Para x igual a menos 1 hay un máximo, ya que hay un cambio de signo en la derivada de positivo a negativo. Para x igual a 1 hay un mínimo, ya que hay un cambio de signo en la derivada de negativo a positivo. Ahora ya sabemos dónde va a ocurrir el máximo y dónde va a ocurrir el mínimo. Entonces toca decir cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, cuál es ese punto en el plano cartesiano. Y ese es el cuarto paso. Hallamos la imagen de x igual a menos 1 y de x igual a 1 y encontramos las coordenadas exactas de los máximos y mínimos. Como dice la imagen, entonces vamos a la imagen.
Voy a poner acá debajito el proceso. Entonces, arrancamos con el que ya sabemos que es un máximo. Hay máximo en x igual a menos 1. Entonces vamos a sacar las coordenadas. F de menos 1, aquí ya no es con la derivada porque vamos a hallar la imagen. Entonces dice x al cubo sería menos 1 a la 3 menos 3 por menos 1 más 2. ¿Sí? Estamos hallando la imagen. Entonces la imagen de menos 1 es igual, menos 1 al cubo, menos 1. 3 por menos 1, menos por menos más, me queda 3, más 2. Entonces, ¿qué me daría? Me daría 4 positivo. Por lo tanto, para el máximo tenemos una coordenada, la coordenada es menos 1, que es donde supimos que era máximo, cuya imagen es 4, esta que tenemos acá. Y lo mismo para el mínimo. Sabemos que va a haber un mínimo en x igual a 1, entonces vamos a mirar cuál es su imagen, la coordenada en y. Entonces f de 1 lo reemplazamos en la función que estamos interesados en trabajar, eso es 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Y haciendo las operaciones, esto me daría 1 menos 3 más 2, esto me daría 0. Es decir, que el mínimo tiene coordenadas en x1 y en y 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahora sí las coordenadas de cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Entonces vamos a verificarlo con la imagen en GeoGebra. Les voy a volver a ponerles aquí la imagen, voy a ponerles una fotico del ejercicio que lo hice en GeoGebra. Esta es la imagen. De pronto aquí nos alcanza a ver la función que se escribe acá, que es la misma, x al cubo menos 3x más 2. Esta es la dirección donde la encuentra. Ahí está la referencia mía, Paola Ropero, y cómo la van a encontrar como ejemplo primera derivada GeoGebra. Y pues esta la hice el año pasado. Acuérdense que si ustedes entran con mi nombre a GeoGebra, pues encuentran todo lo que yo he hecho. No, pues eso sí ya se grafica. Entonces, vamos a mirar la gráfica sin la imagen. Entonces dice acá, los otros puntos es graficando. Entonces yo tengo f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces, vamos puliendo las gráficas. Lo primero que hay que saber es el dominio para hacer las gráficas. Hay que sacar todas el dominio de esta función es todos los números reales, como lo vemos acá. Y si no, pues aquí lo vemos revisando la función, no tiene denominadores, no tiene raíces. El recorrido son todos los números reales, tal como los vemos acá. Entonces, tercero, vamos a mirar puntos de corte con el eje X. De los puntos de corte con el eje X. Cuando yo quiero hallar los puntos de corte con el eje X es porque Y es igual a 0. Es decir, f de X igual a Y igual a X al cubo. Recuerden que f de X es lo mismo que Y, 3x al cubo menos 3x más 2. Entonces, ¿qué se hace para mirar los puntos de corte con el eje X? Es cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando esto es igual a 0. Entonces, 3x al cubo menos 3x más 2, ¿recuerdan lo que yo les expliqué en la primera unidad?
en las preguntas, cuando me hablaban de los divisores de raíces o divisores de un polinomio. Entonces, yo tengo, vamos a factorizar ese polinomio, x al cubo, x a la 2, x a la 1, x a la 0, aplicando este método de Ruffini, o también le llamaban división sintética, ahí sí, como ustedes les enseñaron en el colegio. Entonces, decíamos, poníamos acá debajo, sí señora, los llamados ceros racionales, 1, los coeficientes. Entonces, para x al cubo solo hay coeficiente 1. X a la 2 no hay, entonces coeficiente 0. X a la 1 está el coeficiente menos 3. Ojo con los signos porque a veces se les escapan los signos. Y para este coeficiente 2. ¿Cierto? Entonces vamos a hallar los divisores. Entonces vamos a hallar los divisores. La pregunta que hizo el compañero es bastante buena porque esto va resumiendo lo que ya hemos visto. O sea, a pesar de que los parciales son de los temas básicos, si ustedes miran, los temas van acumulando todo lo que vimos en la primera parte. Entonces ahora sí vamos a empezar con los divisores. Entonces, ¿cómo era? ¿Quién me recuerda cómo empezaba yo a mirar cuáles eran los posibles divisores? Entonces, yo hacía por acá, miraba el último valor, 2. Entonces, para mirar los posibles divisores serían los posibles divisores de 2. ¿Cuáles son los posibles divisores de 2? Más y menos 1. Más y menos 2. Este es fácil porque el 2 es un número primo, no tiene muchos. ¿Se acuerdan que trabajábamos varios? Entonces yo voy a empezar con 1, por ejemplo. Si no me sirve uno, pues cambien el otro. Recuerden que el objetivo es que el último sea de grado 0. Recordemos que este es un polinomio de grado 3. Y vamos a tener un polinomio de grado 2. Entonces, bajo el 1, uno por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1. Recuerden que bajando es sumando, restando. Menos 3 más 1 me da menos 2. Signos diferentes se resta, se pone el signo del mayor. Menos 2 por 1, menos 2. Y 2 y menos 2 me daría 0. ¿Listo? Entonces, este es de grado 2. Ahora, miremos lo que sigue. ¿Cuáles podrían ser los divisores acá? Entonces, me quedó, el último para mirar es este menos 2. Entonces, con ese es que me voy a guiar. Entonces, voy a... Entonces vamos a mirar acá, como es con menos 2, es los mismos divisores que tengo aquí arriba, ¿sí? Entonces voy a poner menos 2, a ver. Bajo 1, 1 por menos 2, menos 2. 1 y menos 2 me daría menos 1, ¿cierto? Signos diferentes se restan, se pone el signo del mayor. Menos 1 por menos 2 me daría 2 positivo. Y menos 2 más 2 me daría 0. Entonces ya aquí termino porque este es un polinomio de grado 1.
¿Listo? Entonces tengo que los divisores son 1 y menos 2. Aquí son los llamados ceros racionales. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? 1 y menos 2. ¿Listo? No, porque aquí como estamos buscando son los ceros racionales, entonces no necesito factorizar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte con el eje X? Cuando X vale 1, como es punto de corte, ¿Y cuánto vale? 0. Cuando X vale menos 2, ¿Y cuánto vale? 0. ¿Sí? Esos son los puntos de corte. ¿Listo? Estos son los cortes. Corte con el eje X. Ahora vamos a mirar otra información. Toda esa información la estamos guardando. Lo que pasa es que el programa de GeoGebra pues nos la hace mucho más rápido. Pero bueno, hay que saber siempre de dónde sale, porque nos pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, 4. Puntos de corte con el eje Y. Entonces, los puntos de corte con el eje Y ocurren cuando X vale 0, ¿cierto? Si es punto de corte con el eje Y es porque X vale 0. Entonces recordemos la función f de X es igual a X al cubo menos 3X más 2. Recuerden que f de X es el mismo Y. Entonces los puntos de corte con el eje Y dijimos que era cuando X era igual a 0, entonces Y es igual a 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Entonces Y es igual a 2. Por lo tanto, entonces los puntos de corte son cuando X vale 0, Y vale 2. Ese es el punto de corte con el eje Y. Entonces ya tenemos 3 coordenadas, 3 puntos en el plano cartesiano, perdón. 0, 2, 1, 0 y menos 2, 0. ¿Listo? Entonces vamos con el quinto. El quinto es para mirar si hay asíntotas. ¿Hay asíntotas? Entonces las asíntotas, existen 3 tipos de asíntotas. Horizontales, verticales y diagonales. Entonces, los polinomios no tienen asíntotas. Como es una función polinómica, acuérdense, familias de funciones, cuando ya les dibujé las cuadráticas, las cúbicas, como es una función polinómica, no tiene asíntotas. Pero bueno, si yo no supiera, ¿cómo hago para identificar si tiene horizontales, verticales o diagonales? Porque, por ejemplo, las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. Las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales. Recuerden, allá en la primera unidad cuando vimos familias de funciones. Las diagonales se dan muchísimo cuando hay funciones que tienen numerador y denominador con variables. Es decir, cuando tenemos funciones racionales, lo mismo para horizontales y verticales. ¿Cómo sabemos si
si nos hubieran puesto una función así toda extraña, si tuviera algún tipo de asíntotas. En este caso, pues no es necesario porque son funciones polinómicas. Y las que vimos en familias de funciones, pues ya sabemos que esas no tienen asíntotas. Pero si no supieran, entonces, primero, tiene asíntotas horizontales, posiblemente, porque las logarítmicas sí las tienen, posiblemente, ¿no? Sí tiene la función un denominador con variable. Entonces, ¿cuál sería? El punto que hace al denominador 0 el punto que hace al denominador 0 es la asíntota. Entonces, eso pasa más que todo en las funciones racionales. Entonces, por ejemplo, esta. F de X, voy a volverme acá, que la nuestra no necesitamos porque es una función polinómica. Entonces, las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Entonces, por ejemplo, las funciones polinómicas son de la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub n menos 2 x a la n menos 2, así sucesivamente, más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x a la 1 o x más a sub 0. Esas son las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas no van a tener asíntotas, no tienen denominadores, no tienen raíces cuadradas. Miren, por ejemplo, esta es una función polinómica de grado 3. Entonces, por eso ya sabemos que no tiene asíntotas. Pero, si yo no tuviera una función polinómica, sino otro tipo de función, ¿cómo hago para inspeccionar si tiene asíntotas horizontales, verticales o diagonales? Entonces, la asíntota horizontal, la asíntota posiblemente horizontal, se mira si tiene la función un denominador con variable. El punto que hace el denominador 0 es la asíntota. Digo posiblemente porque el hecho de que tenga un denominador con variable no quiere decir que tenga asíntota. Voy a poner un ejemplo diferente al que estamos trabajando. Por ejemplo, 2 sobre x menos 3. Aquí esta tiene asíntota, pero la asíntota horizontal no. Asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical estaría donde el denominador es 0. Entonces, x menos 3 igual a 0, por lo tanto x es igual a 3. Aquí hay una asíntota vertical. Esta es la asíntota vertical. Cuando x vale 3, hay una asíntota vertical. 2. ¿Cómo sacamos? Tiene asíntotas horizontales. La función tiene asíntotas horizontales si le aplicamos límite cuando x tiende a infinito. Mire que aquí se recoge todo lo que hemos visto hasta el momento en cálculo. De la función me da un número dado, L que pertenece a los números reales. Si eso me da un valor dado, tiene asíntotas horizontales. Entonces puse esta, que tiene las dos, asíntotas horizontales y verticales. ¿Y dónde está la asíntota horizontal? La asíntota horizontal sería y igual a L, ese valor. Esa sería la asíntota horizontal.
¿Sí? Entonces, f de x es igual a 1 sobre x menos 3. Entonces vamos a mirar si tiene asíntota horizontal. Entonces dice límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 3. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? No puedo aplicar ópita porque esto es, si lo evalúo, es 1 sobre algo que va para infinito. Entonces, no es de la forma ópita, porque recuerden que ópita es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando yo tengo un límite, cuando x tiende a infinito, ¿qué técnica usaba? A ver, recuérdenme qué técnica se usaba. Dividir todos los términos por la variable mayor exponente. En este caso, como dice Kelly, por x, que es la variable mayor exponente. El límite cuando x tiende a infinito quedaría 1 sobre x sobre x menos 3 sobre x. Mira a ver qué se puede simplificar. Esto, x sobre x, es 1. Entonces sería igual a límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x voy a poner en negro la línea principal sobre 1 menos 3 sobre x. Y luego para hallar el límite, ¿qué aplico? Aplico la propiedad que el límite cuando x tiende a infinito de c, de una constante cualquiera, sobre x a la n, ¿eso va para dónde? Para 0, muy bien. Entonces, aplicando eso que tenemos, 1 sobre x, eso es constante sobre x, esto va para 0. 1 pues es un número, una constante, 3 sobre x, esto va para 0. Entonces, ¿qué me daría? Me daría 1 no, me daría 0 arriba sobre 1 menos 0. Es decir, eso es 0 sobre 1, esto no es una indeterminación, esto es 0. Por lo tanto, esta tiene una asíntota horizontal. ¿Horizontal en dónde? Cuando y vale el límite. ¿Cuánto me dio el límite? 0. Decir que y es igual a 0 es lo mismo que decir, esto es lo mismo que el eje X, ¿cierto? Por definición. Entonces, eso en el caso de que, ¿cómo hago para ver si tiene asíntotas verticales o asíntotas horizontales? Y la otra, porque puede tener asíntotas diagonales. Entonces vamos a poner acá para asíntotas diagonales. O también se les llaman asíntotas oblicuas. Entonces, eso se da cuando, voy a ponerles acá una fotico, las asíntotas diagonales o asíntotas oblicuas se da cuando pase esto. Son rectas de una ecuación
de esta forma, y igual a mx más n. Entonces vamos a encontrar e, me dan la función, la divido en x, y eso me da un valor n, no me puede dar infinito. Y le aplico límite cuando x tiende a infinito. Y n sale de límite cuando x tiende a infinito de la función menos este m que encontramos por x. Tienen que ser valores enteros. Ahora, aquí hay enteros no, tienen que ser valores reales. Aquí hay una observación importante. Solo hallaremos asíntotas oblicuas cuando no hayan asíntotas horizontales. En el caso del ejemplo anterior, como hay asíntotas horizontales, pues ya no hay asíntotas oblicuas. Entonces voy a poner un ejemplo donde hay asíntotas oblicuas. Entonces voy a tomar ejemplo. Un momentico. Entonces, tenemos esta función, f de x igual a x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. Entonces, primero, es sospechoso de asíntotas oblicuas si yo tengo la función f de x expresada como un cociente, donde yo tengo un g de x sobre un h de x, como esta. Y ojo, de tal manera que el grado de g de x sea mayor que el grado de h de x, o sea, el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador por una unidad. Solo por una unidad. Ahí ya entonces empiezo a encontrar una función sospechosa de tener asíntotas oblicuas. Entonces miren acá, el grado del de arriba, de x al cuadrado más 2, el grado de ese es grado 2. Es un polinomio de grado 2. Y el grado de abajo, x menos 2 del denominador, es de grado 1. Entonces tenemos que el numerador es mayor. El grado del numerador es mayor al grado del denominador por una unidad. Entonces, hay sospecha de que tiene asíntotas horizontales. Perdón, sí, asíntotas oblicuas. Entonces, ¿qué hacemos? Si tiene asíntotas oblicuas, eso va a ser una línea recta, de esta forma. M, que es la pendiente, ¿de dónde sale? De coger a la función dada y dividirla en x, y aplicarle el límite cuando x tiende a infinito. Me tiene que dar un número real. Entonces, cojo a x al cuadrado menos 2 y la divido en x. Esta es la línea principal. ¿Qué obtuve al hacer esa división? Entonces me tocaba aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces esta x de aquí abajo que no tiene denominador le puse 1. 1 por x al cuadrado más 2 da x al cuadrado más 2. Y x por x menos 2 me da x al cuadrado menos 2x. Aplicamos la técnica de límite cuando x tiende a infinito, dividiendo por la variable de mayor exponente. Aquí dividimos por x al cuadrado y eso dio 1. Ustedes pueden verificar los cálculos. Eso es sencillo de verificar. O pueden, en este caso si hay, como es el mismo exponente del numerador como el denominador, eso es infinito sobre infinito, pueden aplicarle también la regla de Hopital, empezar a derivar. Les tocaría derivar 2 veces. Eso da 1. Listo, entonces ya tenemos que m, en este caso, m es igual a 1. Ya tenemos la pendiente de la asíntota oblicua, que es una recta, ¿no?
Ahora vamos a ir con n. Entonces n me dice, es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el m que acabo de hallar por x. Entonces la función dada es x al cuadrado más 2 sobre x menos 2, aquí está, menos la pendiente que me dio 1 por x. ¿Eso qué me da? Me da esta expresión, 2x más 2 sobre x menos 2. Entonces verifiquémosla acá, y aquí lo voy a hacer acá. Esa sí la voy a hacer, para mirar la expresión. Entonces esto me quedaría x al cuadrado más 2 sobre x menos 2 menos x, que es cierto. Entonces saco denominador común, eso es x menos 2, se multiplican los dos denominadores, los numeradores se multiplican en cruz, x al cuadrado más 1 por x al cuadrado, perdón, más 2 por 1, x al cuadrado más 2. Y ahora quedaría x menos 2 por menos x, me daría menos x al cuadrado, y menos x por menos 2 me quedaría más 2x. Entonces miro que se puede ir, se va x al cuadrado menos x al cuadrado, y por eso queda 2x más 2, que es lo que está aquí arriba. Aquí me quedó 2 más 2x, no importa, es el mismo orden, sobre x menos 2. Y aquí yo puedo aplicar también límite cuando x tiende a infinito, por Hopital o por la regla que hemos trabajado en la unidad anterior, y eso nos da 2. Por lo tanto, tenemos que n vale 2. Entonces, ¿cuál es la asíntota horizontal? Dice, la asíntota horizontal es y igual a m, que es 1, por eso no se escribe, cuando el coeficiente es 1 no es necesario escribirlo, por x más n, que es 2. Esta es la recta de la asíntota horizontal. Entonces, acá, tomar la imagen. Con esta no hice el proceso para encontrar la asíntota vertical, pero pues ahí ya está. Bien, esta recta es la recta y igual a x más 2, que como se dibuja la recta, como es una recta, entonces ustedes toman 2 puntos para dibujar y ya por ella pasa la diagonal. Se pone con línea punteada porque recuerden que las asíntotas no hacen parte de la gráfica de la función, es como una herramienta adicional para hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usa? Yo hago la gráfica, todo lo que quieran hacer con la asíntota horizontal, pero no la voy a tocar. Bueno, eso para las asíntotas horizontales. No, la asíntota no pasa por cualquier lado, Sebastián. Pasa por los puntos que corresponden a la recta. Lo que pasa es que para graficar la recta, usted ya sabe que como es una recta, solo tiene que trabajar 2 puntos. Entonces, cuando x vale 0, por ejemplo, y vale 2, por eso pasa por este punto. Cuando x vale 1, por ejemplo, y vale 3. Entonces sería por acá más o menos. ¿Y qué hace? Coge una regla y la traza, pero la tiene que trazar punteada. ¿Listo? La otra es la línea la otra línea, esta, sí, mira, Kelly, claro que estoy hablando de las oblicuas, y igual a x más 2, esta es la asíntota oblicua o la asíntota diagonal. Ahora vamos a mirar que en esta también tiene una asíntota vertical. La asíntota vertical, según lo que trabajamos, o según lo que se dijo, que para esta no hallamos la asíntota vertical, pero le dice la asíntota vertical de que sale. Si tiene la función un denominador con variable, el punto que hace al denominador 0 es la asíntota vertical. Entonces, f de x
es igual a x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. Entonces, ¿de dónde salió esta asíntota vertical? De coger el denominador, donde haga igual a 0 es donde hay la asíntota vertical. X es igual a 2, entonces miren que acá hay una asíntota también vertical. Aquí. Cuando x vale 2, entonces tenemos la asíntota vertical. Entonces ya tenemos las técnicas para hallar los tres tipos de asíntota. Vertical, horizontal, que es límite simplemente al infinito de la función, me tiene que dar un número real. Si no me da un número real, si me da otra vez infinito o menos infinito, o me da que no existe, pues no tiene asíntota horizontal. Y la otra es cuando son asíntotas oblicuas. Para que sean asíntotas oblicuas, o también yo les llamo diagonales, es lo mismo. Primero hay que mirar si hay sospecha. ¿Cuál es la sospecha? Tengo un numerador y un denominador que cumple esta definición, que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador por una unidad. Aquí el numerador lo llame g de x y el denominador lo llame h de x. Y ya, si esto pasa, hay una sospecha de que puedan existir asíntotas diagonales. Para encontrar esas asíntotas diagonales, pues eso es una línea recta, de esta forma, y igual a mx más n. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la pendiente? La pendiente m sale de f de x sobre x aplicando el límite cuando x tiende a infinito, tal como se hizo acá. Y la n sale del límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x, que es lo que hicimos acá. Y con esas dos informaciones, pues, sacamos la ecuación de la línea recta de la asíntota diagonal. Sobra decir, pero si no lo escribo acá, que m y n deben pertenecer a los números reales. Puede ser 0, pero tienen que ser reales. No me puede dar ni más ni menos infinito. Esa sería la técnica para las asíntotas, en caso de que las tenga. En nuestro caso, no hay asíntotas porque es una función polinómica y las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Listo, y ya con eso, bueno, hay otro teorema que es el de la curvatura, para mirar si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que ya eso tocaría para la siguiente videoconferencia. Entonces, bueno, recapitulemos, porque el compañero preguntó cómo se hace la gráfica sin necesidad de usar GeoGebra. Entonces, primero hay el dominio, el recorrido, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y, revisa si hay asíntotas. Ya con esa información, mira la última información, sexto, máximos, mínimos. Entonces, el máximo, en este caso, nos dio menos 1,4. Y el mínimo me dio, para la función que estábamos trabajando, 1,0. Entonces cogemos ahora el plano cartesiano, voy a tomar una cuadrícula, para hacer el plano cartesiano. Voy a tomar una cuadrícula acá, y vamos a poner. Voy a tomarla acá. Eje X, eje Y. Y empiezo a ubicar los puntos que encontré. Entonces primero voy a ubicar, pues en ese mismo orden, puntos de corte con el eje X. Está el punto menos 1,0 y
menos 2, 0. Entonces, 1, cuando x vale 1, y vale 0. Este es un punto de corte. Y el otro era menos 2, 0. Cuando x vale menos 2, y vale 0. ¿Sí? Esto es de acá. Ahora el otro punto de corte. Cuando x vale 0, y vale 2. Entonces vamos a hacer ese punto. Y miramos los otros valores. Cuando x vale menos 1, y vale 4. Entonces x vale menos 1, ese lo voy a hacer para identificar. Con rojo hice los puntos de corte. Este lo voy a hacer con fucsia para identificar qué son los puntos óptimos. El máximo y el mínimo. Menos 1, 4. Ese ya sabemos que es máximo. El mínimo, lo voy a poner con azul, 1, 0. O sea que este punto de corte además es mínimo. Y vamos a, para poderle dar la forma a la figura, pues vamos a tomar unos valores que vamos a tabular. F de x es igual a x al cubo, recordemos la función que estamos trabajando, menos 3x más 2. Esta es la función. Ya que Kelly pregunta si estos toca hacerlos en el parcial. Lo que pasa es que acá yo me extendí porque a pesar de que esta función no tiene asíntotas, pues quería dejarles claro cómo es que se sacan las asíntotas de una función. Obviamente no les van a preguntar para una función en especial, pues no tienen que hallarlo todo, porque no todas las funciones, si tiene asíntota horizontal, no tiene asíntotas diagonales. Si tiene asíntota diagonal, no tiene asíntota horizontal. Vertical y horizontal sí puede tener, vertical y diagonal puede tener. Entonces, pues se hace corto el proceso. Lo que pasa es que aquí lo estoy explicando en forma general para que miren todas las posibilidades. ¿Listo? Y ya que preguntan, sí va a haber un punto de gráfica. Ese punto de gráfica va a ser pregunta abierta. Entonces ustedes van a tener que tener a su mano un escáner para que cuando hagan el punto de gráfica suban el documento al examen. Entonces no todas en este caso van a ser preguntas de selección múltiple, sino que va a haber una pregunta abierta. Y pues como ven, es una pregunta que va a ser mucho más extensa o va a tener mayor valor. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte la puedo unir. Bueno, aquí. ¿Sí? Y ahora acá vamos a mirar unos valores para antes de menos 2 y para después de 1. Entonces yo voy a tabular unos valores, no necesito tabular muchos porque ya la parte importante ya la tengo. Entonces para antes de menos 2 voy a tabular menos 3 como para darle precisión. Menos 3 elevado al cubo. Menos 3 por menos 3 más 2. Entonces menos 3 elevado al cubo me da menos 27. Menos 3 por menos 3 me da 9 y más 2. Entonces esto me da 9 y 2, 11, menos 27 más 11. Esto me daría menos 16. Después daría un número muy abajo. Entonces quiere decir que esta función sigue bajando infinitamente. Y ahora un adelantico de 1. Entonces voy a tomar 2. 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. Entonces esto que me da, 2 al cubo me da 8 menos 6 más 2.
y esto me daría 8 y 2, 10, menos 6, 4. Entonces daría así. Todo con curvitas, ¿no? Aquí pues de pronto por el pulso no me queda muy bien, porque las funciones polinómicas no son líneas rectas, ¿no? Son curvitas. Ahí tabulé esos dos valorcitos como para darle mayor precisión. Y aquí están viendo por qué el teorema que nos da el cálculo de Stewart nos dice máximos y mínimos locales. Esta función crece infinitamente, entonces este no es el máximo de la función, de hecho la función no tiene un máximo, no tiene un máximo total porque esta crece infinitamente, entonces es una función donde hay un máximo local. ¿Sí ves? Por eso es que ahí en el lenguaje que usan la notación máximo local. Y esta es un mínimo local, porque si miran la función también no tiene un mínimo absoluto, porque miren esto, va bajando infinitamente, sino que presenta como un valle y una montaña. Entonces ahí hay un máximo y hay un mínimo local. Eso aplicando para máximos y mínimos por el teorema de la prueba de la primera derivada. Hay uno que es mucho más rápido, pero pues a veces nos toca hacer más cositas porque la segunda derivada es un poquito más exigente, pero pues si lo aplican también se puede aplicar por el teorema de la segunda derivada. Vamos a mirar eso rápidamente, que es mucho más sencillo. Esto lo hice pues para que miren cómo se saca la gráfica de manera manual, sin ayuda de una graficadora. Entonces vamos a mirar máximos y mínimos por prueba de la segunda derivada. Ustedes pueden sacar máximos y mínimos aplicando la prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué dice eso? Suponga que ese es un punto crítico. F segunda de C es igual a 0 de una función continua. Entonces, F' de C es igual a 0 de una función continua. La definición de punto crítico ya sabemos que es cuando son aquellos valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0. Esos puntos críticos aquí en el teorema lo llaman C. Entonces miren que el enunciado es el mismo del anterior. Pero como lo vamos a hacer con la segunda derivada, entonces ¿qué me dice? Si la segunda derivada evaluada en C es menor que 0, ¿qué significa menor que 0? Mira, un número negativo, entonces tiene un máximo local en C. Si la segunda derivada en C da un valor positivo, es decir, mayor que 0, entonces va a tener un mínimo local en C. Y si la segunda derivada de C, ojo, segunda derivada de C es igual que 0, entonces no se puede concluir ni máximos ni mínimos. Ahí que hay un punto de inflexión, es decir, donde hay un cambio de curvatura. Pasa de máximo a mínimo o de mínimo a máximo. Punto de inflexión. Entonces vamos a mirar, esta es mucho más rápida para sacar la segunda, para sacar los máximos y mínimos siempre y cuando la función sea fácil de derivar, porque cuando son con cocientes es mucho más complejo. Entonces voy a mirar acá con la misma que estamos trabajando para verificar. Por ejemplo, en este caso es mucho más fácil si la sacamos con la prueba de la segunda derivada. Entonces tenemos el mismo problema, la misma función. Sí, se puede con cualquiera. ¿Qué ventaja tiene la segunda derivada? Que la segunda derivada nos saca los puntos de inflexión de una vez. Mira que en la anterior no nos sacó los puntos de inflexión. Aquí el punto de inflexión nos salió porque casualmente el punto de inflexión no salió porque casualmente ese punto de inflexión era el punto de corte con el eje Y. Pero si el punto de inflexión estuviera corrido del eje Y, no nos hubiera salido.
¿Qué ventaja tiene la segunda derivada que nos saca ese punto de inflexión? ¿Qué es el punto de inflexión? Donde hay un cambio de curvatura. El cambio de curvatura del máximo al mínimo. ¿Sí? Ese fue. Ahora, no es que en la primera derivada no salgan, pueden salir puntos de inflexión en la primera derivada, pero es que en la segunda derivada si los saca, los termina de sacar todos. Miremos el ejemplo. Digamos que esa es la ventaja que tiene la prueba de la segunda derivada, pero para máximos y mínimos como tal, si yo les llego a pedir máximo o mínimo como tal, si con cualquiera de las dos les sirve. Entonces dice, hallen los máximos y mínimos de la misma función que estamos evaluando para que verifiquen que da lo mismo. Entonces lo primero, miren que la primera parte es igualita. ¿Qué hacemos? Primero hay que hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos de la función, toca coger la función y derivarla, como lo hicimos. Luego toca coger esa derivada e igualarla a 0, o sea, 3x al cuadrado menos 3, la igualamos a 0 y despejamos la ecuación, es decir, encontramos a qué valor es igual eso. Entonces, como ya lo habíamos hecho antes, x1 me dio menos 1 y x2 me dio 1. Ahora vamos a hacer el segundo paso. El primer paso, miren que es igual tanto en la prueba de la primera derivada como en la prueba de la segunda. Hay que hallar los puntos críticos. La segunda dice, hallamos la segunda derivada de la función y evaluamos los puntos críticos hallados. Entonces, ojo, como es la segunda derivada, pues toca tener primero la primera derivada, ya la habíamos hallado antes, era esa. Y a esa la voy a volver a derivar. Al derivar, derivada de 3x al cuadrado, 6x. Y derivada de menos 3, 0. Entonces la segunda derivada me dio 6x. Por tanto tenemos que, vamos a mirar, la segunda derivada la voy a evaluar en menos 1. ¿Qué me dio? Menos 6. Al evaluarlo en menos 6, ¿qué me interesa? El signo. Ojo, el signo es negativo. ¿Por qué me dio menos 6? Porque menos 1 lo reemplazo en la segunda derivada, 6 por menos 1, menos 6. Y miro el otro valor, que es cuando x vale 1. Lo evalúo en la segunda derivada. 6 por 1, 6. Entonces, ojo, es positivo. ¿Por qué estamos evaluando? Miren que, me devuelvo acá, en la segunda derivada dice para el valor dado. Aquí usted no mira si antes o después, mira el valor crítico evaluado en dónde, en la segunda derivada. Por eso aparece f doble prima. Entonces dice, entonces, segundo hacemos esto, hallamos la segunda derivada y evaluamos los puntos críticos para ver qué nos dio. El menos 1, la segunda derivada del menos 1 nos dio un número negativo. Y la segunda derivada en 1 nos dio un número positivo. Entonces, sigo acá. Para no perdernos, dejé el mismo enunciado, hallé los máximos y mínimos de la función. F de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces, con los resultados obtenidos anteriormente aplicamos la prueba de la segunda derivada. Para x igual a menos 1 hay un máximo, ya que la segunda derivada de menos 1 es un número menor que 0. ¿Cuánto era que nos había dado? Un número negativo, menos 6. Y recuerden que aquí está el teorema. Si es un número negativo, entonces tiene un máximo local. Para x igual a 1 hay un mínimo, ya que la segunda derivada de 1 me dio un número mayor que 0. Es decir, me dio un número positivo. ¿Cuánto era en ese caso el valor? 6. Ahora, voy a devolver acá. Dice, vamos a mirar cuándo los valores me dan 0. Si me dan 0,
hay punto de inflexión. Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué pasa? Los puntos críticos eran -1 y 1. No digo más. Pero resulta que la segunda derivada me dio 6x. Entonces, ¿qué hago? Cojo a 6x y lo igualo a 0 y despejo x. Pues como 6 está multiplicando, 6 pasa a dividir. 0 dividido en 6, pues 0. Entonces, ¿qué apareció? Apareció otro punto crítico que sale ¿de dónde? De la segunda derivada. Entonces, para x igual a 0, ¿qué pasa? La segunda derivada en 0 es igual a 0. Entonces, existe un punto de inflexión. Y ya teniendo máximo, mínimo y punto de inflexión, vamos a mirar el cuarto paso. El tercero es aplicar la prueba de la derivada. El cuarto paso pues es hallar las imágenes para x igual a -1, x igual a 0 y x igual a 1. Encontramos las coordenadas exactas de los máximos, en este caso inflexión y mínimo. Recuerden que esto, este y este punto, como son las imágenes, se evalúan en la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2 para obtener las imágenes. Y ya teniendo eso, pues ahí sí se hace el proceso de graficación que es el mismo anterior. Les voy a volver a pegarle ya la imagen. Y aquí está listo. Entonces, ¿qué nos dio ahora? Claro, las imágenes siempre se sacan con la primera función porque esa es la que a usted le interesa. Todo lo demás lo haces para saber cuáles son los máximos, mínimos y puntos de inflexión. ¿Pero de quién? De esta función, porque esa es la función que va a hacer. Este es el proceso para encontrar cuál es el máximo, el mínimo y el punto de inflexión de la función de interés. Entonces, máximo y mínimo, que esa información nos la da o con la primera o con la segunda derivada. Me volví a trabajar la anterior. Y en este caso, este punto de inflexión sí salió ¿de dónde? De la prueba de la segunda derivada. Para los puntos de inflexión, sí, chicos, como consejo, siempre trabajenlo para la segunda derivada. Máximos y mínimos no necesariamente. Máximo, perdón, como está con verde voy a ponerlo con verde. Máximo o mínimo ustedes lo pueden sacar tranquilamente y siempre les va a funcionar con la prueba de la primera o segunda derivada. Con primera o prueba de la segunda derivada. Con cualquiera de las dos siempre les van a salir todos completitos. ¿Cuál es el problema? El problema son los puntos de inflexión. No todos los puntos de inflexión salen con la primera derivada, porque la primera derivada mira solamente los puntos críticos de la primera derivada. Sí, eso sale con la prueba de la primera derivada. Pero para los puntos de inflexión también hay unos que salen de los puntos críticos de la segunda derivada. Llamemos a este C1, C2. Entonces estos, si lo hacen solo por la prueba de la primera derivada, estos se pierden. ¿Listo? Ahora, también, cuando se tienen funciones con denominador, hay que tener en cuenta dónde está la asíntota vertical. Siempre cuando se tienen funciones con el denominador, qué pasa antes, qué pasa después, porque posiblemente hay puntos de inflexión. ¿Qué nos quedaría faltando de esto de gráficas? Las curvaturas, es decir, cómo sé que es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, cómo sé que va en esta forma, o que va, por ejemplo, en esta forma. Podría ir así, y tiene el mismo máximo, y el mismo mínimo, y el mismo punto de inflexión.
Entonces, eso lo vamos a ver con el teorema de concavidad, que lo vamos a trabajar el jueves, teorema de concavidad y con unos problemitas. Entonces, para que los trabajemos. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que vayan adelantando su tallercito. Algo que se me olvida, yo les envié hoy en el correíto de las videoconferencias que ya subí las notas a Universe, nadie presentó ningún tipo de queja. Yo asumo que ya quedaron revisadas porque les envié varios mensajes la semana pasada, que era hasta el domingo. Entonces, las notas quedaron ya totalmente consolidadas. Ahora, ¿qué deben hacer, muchachos, como para tener la tranquilidad de que quedaron digitadas? Ya no se aceptan en este momento ningún tipo de reclamo sobre las notas del primer corte. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que quedaron bien pasadas en Universo. Entonces, ustedes van a revisar que la nota definitiva del corte coincida con la nota subida a Universo. Ustedes pueden revisar. Se supone que llega un correo automático cuando uno sube las notas, pero hay algunos chicos que a veces no les llega el correo, entonces por favor entren a la plataforma y verifiquen. Entonces, el único impasse que podríamos corregir es que me diga, profe, en el aula virtual aparece que yo me saqué 4, por ejemplo, y en Universo aparece 4 o 5, entonces no, está mal, toca bajar la 4. Entonces, si eso pasa, me dicen y eso sí se corrige. Pero ya ahorita no aceptamos que digan, profe, es que usted me calificó mal tal cosa y esto resulta que sí estaba bien, mire qué tal, porque ya se les dio el tiempo para que revisaran sus notas en el aula virtual. ¿Listo, muchachos? Esto para verificar. Recuerden que la nota como tal, independientemente de lo que salga en el aula virtual, la nota legal es la que aparece en Universo. Con esa es que ustedes les van a cargar su historial de notas. Entonces, para que no cojan las cosas a la ligera y vayan revisando, muchachos, ¿de acuerdo? Además que por el mismo bien de ustedes, porque al final cambiar una nota, eso es todo un proceso largo, que llene el formato, que firme el uno, que firme el otro, y siempre pues tiene sus inconvenientes. Entonces, mejor que ustedes vayan revisando de antemano para que cualquier cosa que ustedes identifiquen, pues se puede corregir de una vez y no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? Hugo, ¿vas a escribir algo? Pues hasta el año pasado el sistema hacía aproximado, pero ahora con el nuevo nivel pone las décimas y las centésimas tal cual. ¿Sí? Entonces, si usted sacó, por ejemplo, 375, en el sistema anterior era 380, pero con el nuevo cambio que le hicieron queda 375. Entonces, ¿qué pasa? Ya las aproximaciones vendrían al final, cuando ya saquen la nota, ya cuando corran el sistema, al final y saquen la nota definitiva. Sí, eso fue algo que me di cuenta ahorita que la subí el domingo, que ya, no, el sistema corre tal cual uno le copió la nota. Antes se hacía eso. Pero entonces mire que esta está bueno, porque por ejemplo si alguien sacaba 374, entonces le quedaba en 370, o sea, 37. No, ahorita ya no le está quitando nada. Y de pronto a veces esas 4 centésimas al final sí le iban sumando para la nota definitiva. Entonces mire que pues tiene una por otra. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que descansen, que tengan buena noche. Ojo, mucho estudio porque este tema es extenso. Si el anterior era extenso, este más. Y como se están dando cuenta, todo se va acumulando. No, Sebastián, no es enredado para nada. Lo que pasa es que toca leerlo y dedicarle mucho más tiempo que el anterior. ¿Listo? Cojan el libro guía, muchachos.
Yo ahí les puse una guía de acompañamiento para que lean, pero realmente siempre hay que tomar el libro guía. Además que ustedes verifican y los ejercicios los saco de ahí. Sí, larguito sí es. Y el que viene más. Y más que ustedes se van dando cuenta que todo va encadenado. Si se dan cuenta, no se puede ver cálculo diferencial sin haber visto matemáticas básicas. En este caso, no se puede ver aplicaciones derivadas sin saber derivar. Y no se puede ver gráficas derivadas si ustedes no entendieron lo que se trabajó en la unidad de funciones, en la unidad de límites. Entonces, aquí en matemáticas todo va encadenado. ¿Listo, muchachos? Entonces, que descansen y que tengan muy buena noche. Pueden, antes de cerrar, bajen por favor su bitácora, su pizarra, que ahí les quedan los apuntes. Yo también la voy a bajar. Recuerden que van a archivo, le dicen guardar pizarra, le dicen todas las páginas, aceptar, verifican que abajo donde dice archivos de tipo, sea PDF de pizarra, le ponen un nombre, y le dan guardar y ahí queda guardado todo lo que nosotros hicimos y ustedes lo pueden revisar. ¿Listo? Que tengan buena noche ahora sí y que descansen.